Vivo. Y hoy de Luis Díaz, todos los días produce noticia. Luis Díaz. Luis Díaz sigue estando en el, digamos que en el ambiente del mercado internacional. Dicen desde Barcelona, Javier, que Rashford ahora toma la delantera para quedarse con el cupo que tanto fue buscado por Lucho Díaz en el conjunto catalán, pero sigue en el Bayern Múnich buscando los servicios del colombiano Lucho Díaz. Es decir, estamos como la vaca en el pantano. Damos y damos vueltas y nada. Damos vueltas y nada y sigue la misma cosa. Sigue la misma cosa. Pero Javi, Rafford, Lucho, Rafford, Lucho, Bayern Múnich, Barcelona, oferta aquí, oferta allá. Oferta allá no rechazada. Sí, estamos en el mismo. Sí, como la vaca en el pantano. Pero sí hay novedades, Javier. Novedades en las últimas, últimos minutos. La verdad, video publicado por el conjunto de Liverpool. De toda la plantilla del equipo de Liverpool que fueron hasta Anfield, hasta el estadio donde juega el Liverpool, donde los hinchas empezaron a hacer ahí hace una semana los homenajes a Diogo Jota y a su hermano también, que fallecieron en ese trágico accidente de carro. En las imágenes aparece incluso la familia del jugador fallecido, Diogo Jota. Su esposa estaba también en ese homenaje, toda la plantilla, y en varios momentos aparece la imagen de Luis Díaz, en las imágenes que publica a esta hora el conjunto del Liverpool. Son muy impactantes, Javier, porque aparece pues en silencio y rezando, por ejemplo, Van Dijk, aparece con una rosa blanca el colombiano Luis Díaz, aparece llorando Mohamed Salah. Y es la primera vez que se ve realmente a la esposa de Diogo Jota alrededor de la plantilla del conjunto de Liverpool. Seguramente hoy fue un día muy emocionante en esta plantilla de cara a lo que se viene en la temporada. Y también acaban de anunciar ya de forma oficial que el número 20 se retira de todas las categorías del fútbol en Liverpool, porque el número 20 será para siempre el número de Diogo Jota en la plantilla de los Reds. Ya. Ustedes recuerdan que cuando murió Andrés Escobar, la camisa número 2 se archivó en Atlético Nacional en homenaje, pero cuando surgió Iván Ramiro Córdoba, esa camiseta la desempolvaron. Habrá algún momento, inclusive a petición de algún jugador crack, que llegue y diga: yo quiero hacerle el homenaje a Jota, yo me quiero poner la camiseta de Jota. Sí, estaría bien, Javi. Sí, ¿sí? Yo creo que sí. Fíjese que cuando Pelé se retira de la selección brasileña, no juega más para la selección brasileña, lo primero que se dijo por parte de la Confederación Brasileña de Deportes en aquella época, porque no era la Confederación Brasileña de Fútbol, sino de Deportes, lo primero que se dice es que era inmortal esa camiseta, y que por lo tanto nadie más se la iba a poner. Y llegó un jugador que no era de la dimensión de Pelé, Rivelino, el zurdo. Rivelino, la alusión. Exactamente, dijo: yo me pongo la camiseta número 10, porque el mejor homenaje que se le puede hacer al rey es que no se esconda su camiseta, porque ese fue su emblema. Buen argumento. Entonces puede haber mañana o pasado mañana una gran lectura, algún jugador que surja de las divisiones inferiores, de esos talentos que se convierten de un momento a otro en símbolo de la institución, porque eso no es cualquiera que llegue, sino que nazca ahí mismo y que diga: yo quiero la número 20 porque yo era hincha de Diogo Jota, yo quiero portar la camiseta de Jota. Sí, claro. Entonces, es muy distinta la cultura del fútbol a la cultura de otros deportes. En la NBA, cuando retiran un número, lo retiran de por vida. Nadie lo puede usar. Como el 23, por ejemplo, es un número que quedó retirado en sus dos equipos. En el hockey ¿De también. ¿Quién el 23 se llamaba así mi tía? El de Jordan. Sí, a mi tía. Ya, gracias. Tía, pregúntele ¿de quién era el 23, tía? El 23 de Michael Jordan, que lo retiraron en dos equipos, y es el único número retirado en dos equipos, en los Chicago Bulls y en los Miami Heat. Ese es mítico. En el hockey también se estila, en el béisbol se estila retirar el número también, y nunca más volver a usarlo. Pero en el fútbol, yo recuerdo lo que decía don Javi, lo de Maradona, lo de Franco Baresi, también creo que el número de él lo retiraron un tiempo, pero luego volvieron, y el de Andrés Escobar también. Sí. Tía, ¿quedó contenta con la explicación? Sí, es que yo soy seguidora más de los Lakers. Sí.
Yo hago caldo de Maggie Johnson. ¿Ah, sí? En los Lakers retiraron el de Kobe Bryant. Retirado el 24. Bueno, ahí tienen 8. pues entonces el número 20 se esconde. Se esconde. Seguramente no por se un tiempo. sepulta. Exacto. Se archiva. Se archiva. Sí, es buena esa. Ahí queda así, no se sepulta, indudablemente. Torneo colombiano, ¿cuál fue la pregunta antes de ir a comerciales, Marce? ¿En qué posición está hoy la Liga Colombiana a nivel internacional, en el ranking mundial de todas las ligas? Sí. ¿Alguien sabe? ¿Ya tienen la respuesta o no tienen la respuesta? Le preguntamos a la inteligencia artificial, don Javi, que ¿Sí? la posición 11 dice, ¿no? La inteligencia usted le artificial. preguntó a la IA. Es que eso ya es muy sencillo. ¿Sí? Pero ¿en cuál ranking? Porque es que hay varios rankings, hay varias organizaciones bueno, sí. que hacen ranking de ¿Qué dato clubes. tiene? Este es el de la Federación Internacional de Historia y ¿Y Estadística. qué dice? Que está en el número 11. La- Increíblemente estamos en el top 11 mundial. La Liga Colombiana, la número 11. Sí. En Kik Algor, Como que es decía Hernán Pela, decía cuando trabaja en Caracol, si esta es la primera cadena radial colombiana, como era la última. hay un sitio. ¿Por qué meditar eso? Sí. Hay un sitio en internet que se llama Kit Algor, que trabaja Sí. para las ligas de todos los hermana de deportes, Kiko. pero trabaja a partir de la data, solo de la data de las ligas. Y la Liga Colombiana aparece en el puesto 57, por ejemplo. Sí. Y aparece primero la Liga Premier, como en todos los rankings. Eso depende Depende de quién los haga el ranking. criterios que se utilicen para establecer la liga. Si usted lo hace por promedios de asistencia, Sí. por ejemplo, entonces las ligas europeas, la de España, la de Inglaterra, y Colombia está muy bien rankeada en promedios de asistencia en América Latina. Bueno, Entonces depende eso de le la ayuda. historia. Pero si usted no tiene en cuenta ese ítem, entonces ya es... Hay otras que la hacen con el valor de los jugadores de cada liga. Que entonces ahora con la salida de Quintero, con la salida de Falcao... Sí, Ni me es lo recuerde. Sí. ¿Qué dice la inteligencia? A ver, el torneo empieza ahora, ¿cierto? Sí, señor. El todos contra todos está terminando que en octubre, septiembre, octubre y finales. En octubre, porque en noviembre son los cuadrangulares. En noviembre los cuadrangulares, exactamente. ¿Qué dice la inteligencia artificial? ¿Quién sale de favorito en una liga donde cualquiera le gana a cualquiera? Bueno, Javi, le hemos preguntado en Blog Deportivo a la inteligencia artificial quién es el gran favorito para coronarse campeón este segundo semestre del año. Sí, Me da pesar por de favor. mi amigo Giorgio Armas, pero bueno, esta vez le consultamos a la inteligencia artificial, don ¿Por Javi. qué no le preguntan a la Porque don Giorgio se brutalidad equivocó, natural? había dicho que Nacional en el primer semestre, pero Sí, el primer ahí semestre se creo les que era pasó nuestro Nacional. amigo Giorgio La Armas. brutalidad natural. El astrólogo de Boca. Disponible. Sí. ¿Y qué dice la inteligencia Bueno, artificial? escuche usted, don Javier, qué dice la inteligencia artificial sobre quién será el campeón del fútbol colombiano. Hola, y además, los contrincantes cercanos que pueden estar pisándole los salones al que ellos consideran va a ser el campeón del fútbol colombiano. Por favor, los madrazos que se los den a la inteligencia artificial. Que no digan, esos manes y Completamente esas de acuerdo, nenas Javi. de Blog Deportivo pusieron aquí. No. No. Sí. Hola, Cristian. ChatGPT. Encontré estos datos para ti. ChatGPT dice lo siguiente. El equipo favorito para ganar la Liga Betplay 2025 II es Atlético Nacional, debido a su plantilla sólida, su experiencia en torneos definitivos y los refuerzos de alto nivel como Facundo Batista y Aarón Molinas, que fortalecen su ofensiva y equilibrio táctico. Junto a Nacional, los otros equipos favoritos al título son Independiente Santa Fe, actual campeón que mantiene su base ganadora, Millonarios, con un estilo de juego definido y jugadores clave como Macalister Silva y Leonardo Castro, y América de Cali, que a pesar de estar en reestructuración, sigue siendo competitivo por su talento joven y ambición. Además, Atlético Nacional se destaca por contar con una nómina más profunda que le permite rotar sin perder calidad, un aspecto crucial en un torneo corto y exigente. Su cuerpo técnico ha implementado un estilo de juego basado en la presión alta y la velocidad en transiciones, lo cual ha mostrado resultados positivos en los últimos encuentros. En comparación, Santa Fe dependerá de la regularidad de su bloque titular. Millonarios deberá superar las lesiones que han afectado su rendimiento, y América aún busca consolidarse tras la salida de figuras clave.
Ahí tiene la inteligencia artificial. A ver, ¿quién quiere alegar? Primer error de la inteligencia A ver, artificial. ¿cuál es? Dice ¿Cuál que es? Nacional tiene 2 refuerzos de altísimo nivel, que son Facundo Batista y Sí. Aarón Molina. Aarón Sí. Molina, Batista ya presentó exámenes médicos. Sí. Aarón Molina ni siquiera ha llegado, todavía no está contratado, no ha llegado. viene en el avión. Artificial, Ya habló con la más tía. allá. Ya va más allá, o sea, nos chivió, nos chivió. Sí, ella está Dijo que diciendo América va a está en ser reestructuración. Claro. Dijo que América está, esa Juanja, ahí está en Dígale a reestructuración América. JJ Osorio que Y Batista no sí es un demerite refuerzo mi de trabajo. y Batista sí es un refuerzo de gran nivel. Ah, yo sí. no lo quise preguntar, profe, pero lo Pero pregunto a eso es usted. subjetivo. Pregúntele a la inteligencia artificial. Pregúntele a la tía. Incluso la inteligencia artificial se equivoca tanto que ayer leía una noticia, aquí lo estaba leyendo, el dueño de ChatGPT que contrató a un psiquiatra forense porque los usuarios cada vez tienen más delirios. Aquí aplica un delirio de ser campeón y entonces contrata, imagínese, el dueño de la inteligencia artificial dice que un psiquiatra forense porque se equivoca mucho y están teniendo delirios, bajonazos emocionales, todos los usuarios. No. Bueno, entonces ahí tienen, pues, que queda para el archivo. Consignado, ¿no? Sí, consignado. ¿Cuándo la Nacional, destapamos? Santa Fe, Millonario, América. Sí. En ese orden. Sí, Nacional, Nacional, dijo, Santa Fe, sí. Millonario y América, Así dice es. La destapamos Sí. cuando por lo menos conozcamos los finalistas, don Javi, ¿no? ¿Se parece? de una china, hoy es viernes. No, pero dijo, Hoy es dijo- viernes, sí. dijo que la ventaja de Nacional es la rotación. Sí. Que Santa Fe depende de una nómina base. Sí. Que Sí, América la tiene. está en reestructuración. Claro. Todas esas observaciones son discutibles. Sí. Sí, claro. pero total, Las claro. tres. Quiere pelear con la inteligencia No, artificial. no, 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 abuso también, pero es que tampoco es Dígale a JJ Osorio que salgo a las 7. No. Bueno, más preguntas del campeonato. A ver, más preguntas del campeonato. Bueno, ¿qué equipos han participado en todas las ediciones de la máxima categoría de la liga en toda la historia? Solo son 3. Les doy una pista. Solo 3 equipos en todos los Los 2 de torneos. Bogotá, creo. Mi- Arrancando por eso. Sí, es los 2 de Bogotá Santa Fe. están y Sí, falta uno. Millonarios y Santa Fe. Y Falta uno. Once Caldas. Medellín. El decano, El ¿no? decano del fútbol colombiano, ¿no? No. Pero Ah, no, es de... porque- no, No, porque Sí, tenía sí. nombres distintos. Tenía nombres distintos. Es Atlético Nacional. Nacional. Entonces, Santa Fe, Millonarios y Atlético pero Nacional Nacional. jugó como municipal el primer torneo. Tampoco, si es. Es decir, si vamos al origen, Sí. Medellín no cabe. Medellín no cabe. Medellín fue oro negro en los años 70 y pico. Sí. Medellín, Bueno, Medellín lo ha vendido y tantas veces. Nacional era Atlético Municipal. No, pero acuérdese que Nacional cambió de razón social hace poquito porque no le dio el certificado. Ah, claro. Tabaré, entonces era otro Nacional. Además, Once Caldas también, bueno, puede decirse que Once Caldas ha estado en todos los torneos, pero Once Caldas tiene el problema de que se convirtió en el Once Caldas cuando suman al Deportes Caldas y al Once Deportivo. ¿Cierto? Entonces tampoco. Tampoco aplicaría. Es decir, que de origen mantengan el nombre durante todo el campeonato, yo creo que desde 1948 Millonarios Y Santa Fe. Listo. en la primera división, porque los otros sí pueden haber estado, pero han cambiado, Bajo otro uno nombre. de razón social y otro como Independiente Medellín se fue al famoso oro negro. Eso fue como en el año Bermeja. 70, 72 71 por ahí 71, sí. claro. Actualizando la base de datos. No, y lo más chistoso es que eso es de datos de Di Mayor de la página. De la página de Di Mayor. El primer patrocinador que tuvo la Liga Colombiana. Uy, Mustang. está buena. Buscando. Cigarrillo Mustang, sí. Mustang. Siga. Del 90 al 2009 fue Sí, el primero. sí, sí. Antes solo todo lo patrocinaba la misma Di Recuerde que Mayor. el cigarrillo es nocivo para la salud. ¿En qué año se creó la segunda división? Del En el fútbol 91. Profe Castel, punto 91. El gol más rápido de la historia del FPC. No fue de Ariel Javier Carreño. Castelo. Con la equidad. Ariel Carreño en Sí, Carreño. 2010. Al Junior. Sí. Al A Junior. los 7 segundos. Ajá, Sí. sí. ¿Qué jugadores debutaron a los 14 años en el fútbol colombiano? Y Falcao. hay varios. ¿Cómo se llamaba el de Nacional? Era Jamie Restrepo, ¿no era? Restrepo, sí. Jamie Restrepo, Sí. a los 14 años debutó. Falcao, ¿no? Santa Fe Claro, tuvo del uno, Huila, que no me acuerdo.
Alexander yo tengo Cortázar, dos. uno que ¿Quiénes? puso- uno que puso JJ Bolillo. Mosquera con Millonarios en 2002, a los 14 años y 282 días. Sí. James Rodríguez Envigado. con Envigado en el 2006 a los 14 años y 313 días. En mi base de datos, JJ es el más viejo. No, está equivocado, ¿sí vio? No puso a Castel, no Sí, metió a ¿qué Castel en más- la qué lista. más preguntas? Sherman no debutó muy joven con el Bucaramanga también. Sí, Sí, también. pero creo Pero no que alcanzaba a los 14 no a años. los 14 años. Unos debutaron después a los Sí. 15. ¿Tiene quién el jugador más joven en marcar un gol en la primera división del fútbol colombiano? Sí, lo tengo por aquí. Jugador más joven en marcar en la liga profesional. Sí, señor. ¿Quién? Tengo 3. Ujú. A los 15 años los 3, pero se diferencian por días. Por días. Fernando Uribe. Ujú. A los 15 años y 112 días. Harold Romaña. Ajá. A los 15 años y 236 días. Sí. Y John Hader Durán. 15 años y 261 días. Sí. Romaña sí lo sabíamos. Que es otra de las víctimas de. Ay, ¿cómo lo dijera, hombre? Para que no suene así como tan. Ese muchacho marca el gol, se lesiona de rodilla. Lo encuentra el equipo de deportes de Caracol Noticias tirado en una construcción a punto de perder la pierna porque el Huila lo deja tirado sin seguridad social, sin nada. Después pregunta que por qué los futbolistas se quieren asociar por eso. Y a ese muchacho se le salva la pierna y ese fue un trabajo que dio para Premio Simón Bolívar del equipo de noticias de Caracol Televisión, de Noticias Caracol. A ese muchacho se le salva la pierna gracias a un gesto maravilloso de un montón de personas, entre ellas la doctora Fernanda Hernández, que es la médica de Caracol Televisión, la médica periodista, y Iván Ramiro Córdoba. Iván Ramiro Córdoba da, a pesar de que ese no era el objeto de su fundación, porque su fundación era recuperar la visión de niños que por cataratas en zonas abandonadas perdían la oportunidad de ver, él regala todos los implementos, los tornillos que le tenían que poner para recuperarlo a Romaña. Y después viene... Iván Ramiro tenía un barco, ¿no? Sí, tenía un barco. Que andaba por los lugares más remotos de Colombia. Claro, es cierto, Juanjo. Tenía un barco, tiene buena memoria. Yo no había precisado cómo era el movimiento, pero sí era un barco. Y además aparece el doctor Gustavo Castro, el ortopedista, con otra serie de médicos muy, muy importantes. El doctor entrena como fisioterapeuta y se recupera a ese muchacho. No le dio para jugar al fútbol, pero sí para llevar una vida más normal, mucho más normal. Quedó en el abandono a los 16, 17 años después de que se lesiona. Y don Javi, Tirado, botado, lesión, literalmente botado. Sí. ¿La lesión se da por lo joven que estaba jugando fútbol profesional? O sea, ¿tiene que ver una cosa con la otra o la lesión se le podría haber dado igual? No, la lesión es una lesión normal de un futbolista, Juanjo, que en el caso nuestro puede ser producto desde la mala utilización de implementos, como por ejemplo jugadores que aquí perdieron mucho tiempo e inclusive se acercaron al retiro del fútbol porque utilizaban cuando llegaron a los Thatcher largotes, Castel, que tenían puntas, que eran además herramientas de agresión a los rivales. Claro, Esos de aluminio se quedaban enterrados y al girar los jugadores se quedaban enterrados, al girar rompían los ligamentos. Por eso esos guayos fueron desapareciendo. Esos zapatos fueron desapareciendo. Pero además porque no le trataron a tiempo la lesión. Al chico no le trataron a tiempo la lesión. Exactamente, lo dejaron tirado, abandonado literalmente. Terrible. Lo dejaron en la calle. Y lo rescatamos cuando estaba revocando. El revoque es, en todas partes se conoce como revoque, que al ladrillo le ponen la capa de cemento de arena. Repello. ¿Cómo se llama? Sí, repello. Repello, le dicen acá en Cali. Sí. Repello. Gracias, doctor Mao, muy amable, doctor Mao. Repello. Correcto. Muy bien. Arquero que más penales tapó. El que más penales tapó, no está por ahí Medrano, ¿no? Del Deportes Quindío, no, de pronto. Juan Carlos Henao. Henao, claro, Henao, nada más nadie más ni nadie menos. Juan Carlos Henao. Medrano, Javier, sí. creo, si la memoria no me falla, que muchas veces lo hace, que Medrano tenía el récord de 7 penales consecutivos. En línea. Y en el octavo
vino a defenderlo contra el Junior Cuarentiña, el famosísimo Cuarentiña, máximo goleador de Botafogo, que jugaba en Colombia en ese momento en el Junior, y el duelo fue promocionado. Medrano le tapó el penalti a Cuarentiña. Aún a Cuarentiña se lo tapó también. Creo que el Rayo llegó a tener 5 seguidos. El Rayo, el arquero vallecaucano. Jorge Rayo. Creo que llegó hasta 5, me parece. Pero Medrano era entonces, pero en el global es Juan Carlos Henao, que es la gran figura, el héroe hace 21 años de la victoria del Caldas frente a Boca en aquella definición en el estadio de Palo Grande en la ciudad de Manizales. Inolvidable. De título Libertadores. Ahora al revés, el jugador que más penaltis anotó. El que más penaltis anotó, y es así. Es extranjero. ¿Sí? ¿Así? ¿Lo tienen? Extranjero. ¿Lo tiene alguien? Extranjero. ¿Algún argentino? Uruguayo. ¿Quién? Sergio Santín. Santín, el Bocha. 64. Vea, penales usted, anotados en el fútbol colombiano. El Bocha Santín, están diseminados donde lo anotó América Nacional. Cúcuta, Pereira, Nacional, América y Once Caldas. ¿En dónde marcó más penaltis? Ya le busco ese dato. Ese dato es bueno saberlo porque a ver, depende de la categoría del equipo, está la proporción de penaltis pitados, porque un equipo con buena nómina, pues por supuesto pisa más el área, claro, y se marcan más penaltis. A él le tocó un Nacional, que era un Nacional, y además un América de Cali, 2 equipos, Nacional y América de Cali, que eran equipos con una presencia ofensiva notable. Eran equipos que jugaban viéndole la cara permanentemente al portero rival. Sí. Y entonces eso cuenta también, eso da una pista. Ya lo busco, Javi. Tranquila. Ahora miren esta. Jugador, ¿ustedes a quién recuerdan que fue jugador y al mismo tiempo estudiante en el colegio? Sherman Cárdenas. El primero, sí, señor. Sí, Sherman. Otros que se acuerden. Pero hubo otros que no estuvieron jugando al fútbol y en el colegio, sino más allá, en la universidad. En la universidad. Pacho Maturana, siendo jugador de Atlético Nacional, hacía su carrera de odontólogo, creo que en la Universidad de Antioquia. Universidad de Antioquia, sí. Exactamente. Bernardo Iván Aristizábal era centro delantero de Medellín y Nacional, empresas, creo, administración en la Universidad de Medellín. Oscar el Papi Mejía. Oscar el Papi Mejía, Fiorillo también médico mientras de medicina. Jugaba. Exactamente, Oscar el Papi Mejía, contador creo, o administrador, que además tiene otra connotación, lo del Papi Mejía. Fue extremo izquierdo de Santa Fe, después del Cúcuta, y en Cúcuta termina siendo gerente del equipo. Aplicó no sé, lo que había exactamente, sí, termina siendo. Lo que no me queda claro es si Oscar Mejía alcanzó a ser entre jugador y gerente en la institución en ese momento. Pero después sí me acuerdo que fue ejecutivo del Cúcuta Deportivo en las épocas gloriosas del Cúcuta Deportivo, antes de que le pusieran cadenas. También no fue Johadar Durán y Yasser Asprilla, creo, si no me equivoco, en la época que cuando estaban en Envigado, también una historia de que eran jugadores y estaban bachillerato. Hay otros hechos, y es el que los clubes, ya después de eso, los clubes empiezan a promocionar, por ejemplo, el Hamilton Ricard, el goleador del Deportivo Cali, con 4 o 5 compañeros más, mientras eran jugadores el club del Deportivo Cali, cuando era una institución grande, impactante, el Deportivo Cali, respetada por su estructura organizada. Los tomó y les dijo: venga, ustedes que están viendo en el tiempo libre, ¿por qué no se dedican a estudiar? El fútbol se va a acabar, y los meten a estudiar, y como jugadores van y reciben su cartón de bachillerato. Ahora cambia un poco porque es virtual, me imagino que antes también era diferente, no, y hay un tema presencial. Y hay jugadores que están haciendo, en medio de su actividad futbolística, están haciendo ya la preparación, cuando se va acercando el fin de su carrera, están haciendo la preparación o como entrenadores a través de la virtualidad, o como preparadores físicos. O el mismo Luis Paz, el mismo jugador de América. Luis Paz, claro, siendo jugador de América, se gradúa como administradores o contador público. Bueno, Carmelo Valencia, pero terminando la carrera, creo. Terminando la carrera estaba adelantando el bachillerato. Sí, estaba adelantando el bachillerato. Carmelo Ricaurte, pero la universidad, mientras jugaba. El papá Carlos Ricaurte, mientras fue jugador de fútbol, también se graduó. Carlos Ricaurte.
exjugador de Nacional y de América de Cali. Esta pregunta que fue un aporte de nuestro compañero John Reyes en Noticias Caracol, dice, ¿en qué año los partidos no podían quedar empatados en el FPC? Cuando no podía quedar en penales. 98 tal vez. 97 y 98. Sí. Bien, profe, sí, 97, 98. Claro, me tocó esa época en Junicosta. Sí. Por esa norma, en Junicosta salvamos la categoría y mantuvimos la categoría. Se iban a penales, el que ganaba le daban 2 puntos y el que perdía 1. Sí. 1-1. ¿Y eso por qué lo hicieron? Porque estaba en ese momento estaba de moda en Estados Unidos, queriendo levantar el fútbol soccer de Estados Unidos, el soccer, darle la popularidad que no tenía en esa época. Se utilizaba, todos los deportes en Estados Unidos ningún no deporte admiten puede el quedar en empate. igualdad. Ninguno admite el empate. En el béisbol no hay empate, en el baloncesto no hay empate, en hockey no hay empate. Entonces para los gringos era muy extraño tener un evento donde existían los empates. Entonces deciden establecer una manera de definir los partidos y era un mano a mano entre el atacante arrancando con el balón dominado desde el centro del campo hasta la portería rival. Si el arquero rival le quería salir hasta la mitad de la cancha, pues salía y corría el riesgo de que lo eliminaran. Entonces era un duelo, un 1-1 que resultaba muy interesante. Pero ahí entró la FIFA y dijo, momentico, eso no está dentro de las reglas de juego. Y se acabó. Y entonces acá en Colombia dijeron, bueno, no violemos las reglas de juego, pero hagamos algo para que la gente no se aburra y no entienda sea más el empate como el fútbol, más propositivo. Que no entienda el empate como una resignación, ¿cierto? Pero fíjese cómo es la vida. La mejor manera de acabar con eso fue el ascenso y el descenso en el fútbol colombiano. Claro. Pero yo creo que eso fue solo en el 98. Comenzó en el 97 y se desmontó porque en el 98. Porque en el 97 recuerdo muy bien un partido resolutivo del campeonato Bucaramanga Deportes Quindío en el Centenario. El primer gol lo hace Tilger. Sí. De penal, usted estaba narrando, Pepe, ¿no? Creo que sí. Yo estaba en la cabina y lo empató el Fantasma Ballesteros. Y ese día no hubo desempate en penales. No, pero sí había, Cristian. No, sí había porque me tocó a mí sostener la categoría ese año. Sí. Si esos puntos salvaron a Castel, hombre. Sí, claro, porque la serie por penales contra el América quedó empatado el partido. Si perdíamos la serie esa de penalti, listo, eliminado otra vez para la B. Y ganamos ese punto. Ese punto lo mantuvo vivo a Unicosta para llegar al último partido en Bogotá contra Millonarios, que ganó Unicosta 3-2. O sea, si hubiéramos perdido la serie, el puntico ese, listo, y ya hubiéramos quedado eliminados. O hubiéramos pasado otra vez a la B. Y no nos hubiéramos sostenido en la A. Bueno, ahí están. Eso se llama un comentario notarial, porque comentario notarial. Y una última. Quedan dos preguntas. Dos preguntas para ir al minuto de noticias. El presidente de la DIMAYOR que más duró en el cargo. Jorge Correa Pastrana. Sí. O León Londoño. No, más, creo que es más antiguo. Fernando Jaramillo. ¿Quién? No, ¿quién? José Chalela. 56 al 76, 20 años. 56 al 76. 20 años duró en el cargo. Ya. Y la última, los extranjeros más malos que vinieron a Colombia. Esta me la ayudó a hacer Juanpa. Ay, no, ponga el pajarito rojo. Juanpa me dio dos nombres. A ver, Silveiro Rayo Penayo. Sí. Rayo Penayo. En Santa Fe. Penayo. Y Wilson Paquetaco Núñez, me dijeron. Paquetaco Núñez vino al Junior uruguayo. Pero para Iván América. Santa Fe, Tiblas, Carícola o Canícola en América de Cali. Algo así. Sí, el otro día, no me acuerdo el historiador, el otro día nos dio el nombre, pero en América. Sabará en Atlético Nacional. Sabará en Atlético Nacional. Favareto en Junior. Favareto para Iba en América. Uy, ese sí me gusta, Favareto, bacano. Ahí sí, pues claro, salía soplado. Favareto, una barraquera prácticamente. Sí. Aquí le pusieron parapeto. No, buen recorrido. Y ustedes recuerdan a qué una de encima, pero este es ejercicio de memoria. ¿Recuerdan a algún jugador que llegara, marcara goles, se llevara todos los titulares y después fuera un fiasco en el campeonato?
Sí. Jugador de debut que llamaban. Ya, jugador de debut. Aquí en Bogotá tuvieron a La Palma, o de La Palma, no me acuerdo, un muchacho argentino que vino y marcó 3 goles con la camiseta de Independiente Santa Fe. Ídolo. Y después nada. El jugador había pasado por Medellín y lo habían rechazado. Era la época en que llegaban en bus de aventura muchos jugadores del sur a buscar dónde cabían. Buscando una oportunidad, los dejaban entrenar y aparecían y ahí entraban. En el Deportes Tolima, Beliña, un brasileño, Beliña. Más malo que la caneca Bezán. Sí, ¿verdad, Nelson? Sí. No puede ser. ¿Sí? Tronco y medio. Sí, tronco y medio. Qué horror. Eso, hacen goles y chavos. Me dicen que en Cúcuta me están escribiendo que la Piraña Díaz. Pero la Piraña hizo goles después en otro lado. Claro. En el Bucaramanga después jugó muy bien. Sí, claro. Piraña Díaz. Pero es que el mismo nombre que no se comía una piraña, se comía los goles. Sí, pero jugadores que estuvieron en el fútbol colombiano, que llegaron con algo de expectativa, hicieron goles y después se hundieron. No tuvieron cómo sostener ese debut soñado del que llaman. Bueno, el campeonato colombiano arranca hoy. Estadísticas en el programa. ¿Verdad, doctor? Sí. Yo los escucho todas las tardes para diga. estar informado sobre el fútbol, porque uno en la presidencia de Colombia necesita saber sobre el deporte. Y tengo estadísticas, claro. Javier, importantes. ¿Qué estadísticas tiene? Según los últimos estudios de las universidades de Harvard, Oxford, Michigan y la peluquería Mariela, el 70% de los hombres en Colombia sufren de obesidad. Sí. El otro 30% es obeso, pero no sufre. 3 de la tarde, 38 minutos. Estamos en Blog Deportivo. La gente. El viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, explicó en Mañanas Blue que entra en vigencia a partir de la próxima semana en materia laboral. Es ya un tema no ligado a la reforma laboral, sino a la ley 2101 de 2021, que es la reducción progresiva de la jornada máxima. La jornada máxima hasta antes de la ley 2101 era de 48 horas, se ha venido bajando progresivamente. Este año baja de 46 a 44 horas el 15 de julio, pero eso deriva de un mandato de una ley distinta de la ley 2466, que es la ley 2101. Sé que esto es muy técnico, ofrezco excusas, pero es una ley distinta que desde 2021 había ordenado ya la reducción de la jornada progresiva de 48 a 42 horas, es decir, que desde el 15 de julio va a reducirse de 46 a 44 horas semanales. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. A la Procuraduría llegó otra queja en contra del jefe de despacho, Alfredo Saade. Toda la información aquí en Blue Radio. El lío de los pasaportes en el país ha ocasionado en las últimas semanas largas filas en las distintas sedes de Bogotá y también ha sido un dolor de cabeza para miles de personas que buscan renovar o sacar por primera vez este documento que resulta indispensable para salir de Colombia. Por supuesto, las reacciones desde distintos sectores nos han hecho esperar, pues el abogado Leinder Molina presentó ante la Procuraduría una queja disciplinaria en contra de Alfredo Saade, el actual jefe del despacho presidencial, por presunta extralimitación de funciones en el proceso de transición del modelo de expedición de estos pasaportes. La queja pide que se investigue formalmente a Saade por haber asumido sin competencia legal un rol operativo y decisorio en un proceso que le corresponde exclusivamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, y además piden que se decrete su suspensión provisional de cargo como jefe de despacho mientras avanza la investigación disciplinaria en su contra. Esto teniendo en cuenta que la misma Procuraduría hace unos días abrió investigación disciplinaria en contra de 2 ex cancilleres y del mismo Alfredo Saade por todo el tema de los pasaportes. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Si un empleador no cumple con las obligaciones estipuladas en la reforma laboral, ¿cómo puede proceder Blue Radio, un minuto de noticias.
3 de la tarde, 41 minutos. Actualizamos las noticias porque ante los recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y otros funcionarios del gobierno sobre la desconfianza que tienen en las elecciones del 2026, el registrador Hernán Penagos aseguró que se están adelantando todas las acciones para garantizar la integridad de los procesos electorales del próximo año. Además, el registrador descartó cualquier posibilidad de aplazar las elecciones del 2026. Dice textualmente: la Constitución establece de manera muy precisa que en Colombia debe elegirse Congreso y presidente cada 4 años. Cambiamos de tema, vamos para el departamento de Antioquia porque un juez le acaba de ordenar al gobierno y a las EPS intervenidas saldar todas las deudas de hospitales públicos y privados de Medellín. Felipe García. El alcalde Federico Gutiérrez informó a través de su cuenta de X que el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Salud y a las EPS intervenidas que cancelen en un máximo de 30 días toda la deuda que tienen con hospitales públicos y privados de la ciudad. Recordemos que el mismo mandatario había interpuesto una acción popular hace algunas semanas en donde se afirmaba que la deuda en la ciudad en estas entidades públicas ascendía a casi 170.000 millones de pesos, misma que deberá ser cancelada entonces en 30 días, según ordenó la justicia. Tres de la tarde, 42 minutos. Continuamos en Blog Deportivo. Bueno, esto no se detiene. El festival de rumores, de ofertas, de rechazos de ofertas, de deseos. Acaba de presentarse una noticia de último momento que tiene que ver con jugador de Selección Colombia para el fútbol de Europa. Ojo, porque la Roma supuestamente ya tiene una oferta, está preparando detalles, están esperando que empiece el día de mañana, están y hay alguien que parece que ya envió carta con oferta para Richard Ríos y le puede estar tomando la delantera en la contratación del jugador colombiano que actualmente está en el Palmeiras. Acabo de hablar en declaraciones a los medios ingleses el director deportivo de fútbol del Manchester United, Jason Wilcox, que ha dicho que la Manchester United ha hecho una oferta de 26 millones de libras esterlinas más bono para el mediocampista del Palmeiras, Richard Ríos, lo que quiere decir que superaría los 30 millones de dólares que está pidiendo el Palmeiras, porque 26 millones de libras esterlinas, estaba mirando, son casi que 33 millones de dólares más bonos, ¿no? Más bonos. Es decir, si conseguimos un título y él está en formación, le pagamos a ustedes un adicional, exactamente, sí. Bueno, entonces Manchester United empieza a participar en la carrera por los servicios de Richard Ríos, que ha estado mencionado por varios equipos. Estuvo mencionado el Inter de Milán, uno de ellos. La Roma, que es aparentemente lo que dicen es que la Roma fijó 30 millones, pero hasta ahí, sin variables. Y esa oferta al final no seduce a la gente de Palmeiras. Y recuerde, Javier, que no es la primera vez que Richard Ríos suena para el Manchester United. Incluso cuando finalizó la Copa América se habló mucho de que Richard Ríos podía llegar al fútbol inglés, ¿no? Eso quiere decir que le están haciendo seguimiento dentro de mucho tiempo. Dicen que hubo veedores en el Mundial de Clubes siguiéndole la pista al colombiano. Sí. Pero si le ofrecieron después de la Copa América es porque le están haciendo seguimiento. Es decir, que no es nada al azar, sino que los reclutadores del Manchester United, para que la gente más o menos entienda cómo se maneja el asunto. Por eso aquí es difícil de entender eso. Por eso la famosa frase del representante del que era técnico de Valverde, el que era el técnico del Barcelona, cuando lo contrata, el director deportivo del Athletic de Bilbao no es donde estaba Valverde. Mi memoria me puede fallar. Cuando lo contrata, y eso lo hemos comentado acá, le dice: bueno, mister, bienvenido, y desde ya empiezo a buscarle su reemplazo. Sí, ¿verdad? Desde ya empiezo a buscarle su reemplazo. Cuando esos temas en esos equipos se tocan, que contratan a alguien, y por eso lo decíamos con mucho dolor, fallecido Jota, ya esos equipos tienen una bodega de hojas de vida
donde aparecen los candidatos a determinadas posiciones. Todos los días tienen un equipo de trabajo que está valorando qué hay en el mercado, qué centro delantero. Es verdad. Mucho más a medida que se va acercando, o por edad o por conclusión de contrato, una fecha de vencimiento para los que tienen en nómina. Entonces, no es raro que el Manchester, que le hizo el seguimiento en la Copa América a Richard Ríos, haya venido desde hace mucho rato, y esa es política del club, no del entrenador, haya venido trabajando el tema de Richard Ríos. Ya con el entrenador se sientan y dicen, a ver, ¿cuál de estos 3 jugadores que tenemos aquí vistos en remojo te sirve para tu proyecto deportivo? Sí, porque yo he estado haciéndole seguimiento a Casemiro. Sí. Recordemos que Casemiro no ha tenido mucha continuidad en el Manchester, y quizá por eso se han fijado en Richard Ríos. Pero él terminó bien la temporada. Terminó bien. Pero no le está alcanzando, digamos, para terminar bien los partidos. Es que si la memoria no me falla, don Javi, recuerde que cuando después de Copa América Palmeiras reinicia entrenamiento, Richard Ríos se opone a ir incluso, y no apareció en algunas unidades porque él quería su salida hacia el Manchester United, y al final la oferta no fue suficiente. Bueno, pues le está llegando en este momento entonces la posibilidad. ¿Dónde estaba Valverde hoy? ¿Encontraron? ¿No? En Atlético de Bilbao. Ahí sí. Entonces no estaba equivocado. No. Athletic de Bilbao. Perfecto. Entonces que a veces la memoria lo traiciona a uno. Bueno, ¿y qué más hay de novedades internacionales a esta hora, Mari? Pues Javier, un hombre que no se deja sacar todavía de la selección de Brasil, Neymar Jr. No diga. Está que juega hasta los partidos de preparación. Cómo cambia la vida. Cuando Neymar iría a jugar un partido de preparación frente al Deportiva Ferroviaria, pero como está regresando de lesión, necesita tener obviamente mucho más minutos, necesita recuperarse físicamente, emocionalmente. Estuvo en ese compromiso, ganó el Santos e hizo gol de penalti Neymar Jr. Neymar preparado para a cobrança. 19 minutos e meio de jogo. O placar de 0-0, o placar pode ser aberto. No gol o Camilato, na bola o Neymar, correu com a paradinha e bateu no canto, gol do Santos! Neymar cobrando pênalti. Com aquela tranquilidade, con la corrida característica. Con la paradeña y todo, Neymar Jr. volvió entonces a marcar gol con el Santos en territorio brasileño, y después habló con los medios de comunicación hablando de la importancia de volver con gol. La importancia de hacer un juego. Muy importante hacer un partido así, un partido de preparación de esta manera, para volver a ganar ritmo. Sin jugar, nos jugamos. Quedamos mucho tiempo sin jugar, y ese tipo de partido de amistoso es muy importante para nuestro recomienzo en el campeonato. No se quiere dejar sacar del próximo campeonato mundial. Seguramente, esa es la realidad. Sí. Y eso que Ancelotti ha dicho, si no está bien, no viene. Por eso mismo. Entonces ahí está. Ancelotti le ha colocado la vara, tiene que estar en este nivel para poderlo tener en cuenta para el campeonato mundial, y entonces le pusieron condiciones al que no tenía condiciones antes en las convocatorias de la selección brasileña de fútbol. Y el reinicio del Brasileirao será buen examen para animar. Santos enfrentará a Flamengo en casa. Uy, qué buen partido. Buen partido. Muy buen partido. El miércoles 16 de julio. Bueno, hablando de inicio del campeonato, ¿por qué no le pegamos una mirada al Junior de Barranquilla? Habló el profe Arias, ¿no? Sí, señor. Mañana el Tiburón estará visitando la casa del Deportivo Cali a las 8:30 de la noche. Y Alfredo Arias, en conferencia de prensa, habló si los fichajes serán tenidos en cuenta en esta primera presentación del Atlético Junior. Tenemos el que está mejor, el que va a jugar es el que está mejor. Lógicamente que hay jugadores que van llegando y no los tenemos, algunos por suspensión. Enamorado, Cuenú y Rivas están suspendidos, o sea, no los tenemos por suspensión. Después, por lesión o por como una intervención que tuvo Didier, estamos hablando de Didier, Teo. ¿Qué otro estoy ahí? Monzón, que vino y ya está recuperándose muy bien. No sé si tengo otro. Después tenemos jugadores que van llegando. Hoy hizo el primer entrenamiento Suárez y Celis también hizo el primer entrenamiento. Hicieron 2 entrenamientos más que ellos, Rivas y Salazar, o sea que van a estar seguramente a la orden y podremos por lo menos tenerlos ahí para sumar al plantel. Pero hemos trabajado con el resto de los muchachos, los que tuvimos desde el primer día, y los que jueguen es el mejor equipo que tenemos hoy día. Es oficial que Jordan Barrera mañana estará viajando a Brasil para firmar entre lunes y martes con Botafogo, y al técnico le han preguntado sobre la prematura salida
de este juvenil del Atlético Junior y ha dejado una reflexión bastante interesante. Y después lo de Jordan. Jordan es uno de los jugadores que uno, después de entrenar bastante tiempo a jugadores y jóvenes, agiliza el ojo, ¿verdad? Y especialmente en el gusto mío por el juego. Es uno de los jugadores que yo como todos, ven con una gran capacidad a futuro y que puede ser una estrella. También es cierto que incluso antes de que yo llegara, estaba planteada esta posibilidad para el muchacho de poder salir a un país como Brasil, a un equipo que hace poco salió campeón de la Libertadores, ¿verdad? Y esas posibilidades escapan al manejo de un técnico. O sea, ya digo, esto estaba desde antes, yo recibo esa noticia y tengo una opinión muy particular más allá de Jordan. Creo que cualquier ser humano cuando tiene una posibilidad de mejorar él, ¿verdad? Y la vislumbra, es difícil decirle no, espera que más adelante te va a tocar otra mejor. Es difícil decirle eso a un ser humano que ve en la inmediatez un crecimiento seguramente en lo económico, para su familia, una seguridad. Entonces, una vez que ese jugador en su cabeza sabe de esas posibilidades, sabe lo que va a pasar, es muy difícil para un dirigente o para un técnico decirle, espérate, confía en nosotros que si te quedás va a ser mejor tu carrera. Porque además, corres el grave riesgo de arruinarlo. Porque entre medio pasan cosas. El fútbol no es tan lineal como otra profesión, ¿verdad? No es tan lineal que si yo construyo 10 edificios, voy a ser mejor ingeniero y voy a ganar más, ¿verdad? No es así. El fútbol hoy sos el mejor, mañana sos el peor. En el fútbol hoy estás muy, muy bien y mañana, ni Dios quiera, te toca una lesión. Entonces, los momentos en el fútbol deben ser aprovechados y creo que todos coincidimos, hinchas, nosotros y los dirigentes, que hubiésemos querido ver más a Jordan acá. Pero las circunstancias se dan como se dan y bueno, será, si sale, desearle suerte, y si no sale, acá entonces sí lo vamos a disfrutar. Bueno, y por supuesto, una pregunta infaltable sobre el veterano Teo Gutiérrez. En cuanto a Teo, desde el primer día lo dije, para mí es, aún si no le pusiéramos el nombre de Teo Gutiérrez, que es tan importante para la región y para este equipo, si uno mira los números de Teo cuando volvió, el equipo ganó 6 partidos, empató 2 y perdió 1. Y desde que salió no pudo volver a ganar. Aunque sea de amuleto, que no es por eso, digo, pero aunque sea de amuleto tenemos que contar con Teo. Y esa es la verdad. Y estamos todos de acuerdo con directivos que se le iba a renovar. Después en lo otro, si se renovó o no se renovó, es una cuestión ya que no me atañe a mí. Yo soy entrenador, no arreglo contratos ni negociaciones. Esas preguntas se las tendría que hacer a otro. Estamos con un problema ahí que esperemos que a ver si lo solucionen. Bueno, ahí, aunque sea amuleto, ¿cierto? Teo, aunque sea amuleto. Bueno, es importante que este señor tenga ahí, me tiene en cuenta, aunque sea de amuleto de la suerte, ya que de pronto no estoy en mis mejores días y bueno, yo voy a dar lo mejor de mí. Como está de sumiso hoy, está tranquilo, sí, está tranquilo, sí. O sea, no puede estar uno tranquilo porque empiezan a joderle la vida a ustedes. Se calentó. Qué cosa, por Dios. Yo aquí tranquilo empiezan a hablar, huevón. No, porque Castel está calmadito. Sí. Castel, déjelo y verá que me lo encuentre. ¿Qué pasa si se encuentra un abrazo? Ya nos encontramos en estos días y bueno, me tocó fingir que lo quería. Nos vamos a comerciales. Último corte en bloque. ¿Puede una persona ajena a la Cancillería dar órdenes como lo ha hecho Alfredo Saade, jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, en relación con los pasaportes? Esto fue lo que contestó el procurador delegado Marcio Melgoza en Mañanas Blue. Desde mi delegada se emitió un informe con fines disciplinarios donde se habla de las presuntas violaciones a la ley disciplinaria por esto podría constituir presuntamente una extralimitación de funciones, teniendo en cuenta que no son competencias de el funcionario que dio las órdenes. Claro. Esto es motivo ahora de una investigación disciplinaria. Nosotros en la visita que realizamos solicitamos precisamente en este punto si existían actas de las órdenes que se impartieron o de las reuniones que se dieron sobre este punto específico. Lo que nos respondieron es que no hubo actas, pero sí hay
las declaraciones de funcionarios de la Cancillería, donde nos ponen de presente que estas órdenes se recibieron y precisamente sobre esas se sostiene el informe con fines disciplinarios. ¿Usted ya tiene testimonios de gente de la Cancillería diciendo el pastor Saade vino y dio esta instrucción? Así es. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Colombia adquirió 2 nuevos helicópteros que serán coordinados por la UNGRD. Toda la información aquí en Blue Radio. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres y la Fuerza Aeroespacial Colombiana firmaron un convenio por 150.000 millones de pesos para la compra de 2 helicópteros tipo Firehawk. El acuerdo fue formalizado durante la Feria Internacional Aeronáutica y Espacial de este 2025. Pues ante eso se refirió el director de la unidad, Carlos Carrillo. 2 helicópteros Firehawk son helicópteros especializados no solamente para búsqueda y rescate, sino para combate de incendios. Estos helicópteros tendrán una nueva tecnología que en lugar de tener un balde, un Bambi Bucket. 3 de la tarde, 57 minutos, estamos en Blog Deportivo. ¿Cómo están las apuestas para la final de el Campeonato Mundial de Clubes? Pues Javier sigue con el amplio favoritismo del conjunto parisino, que está pagando 1.60 por cada dólar apostado, pagando 5.25 por cada dólar apostado al Chelsea. Es decir, para las casas de apuesta en este compromiso es 5 veces más favorito el conjunto parisino que el conjunto inglés para la final. Y Enzo Fernández, previo a la final que será este domingo, analiza justamente este duelo ante el PSG. Sí, increíble, la verdad que sorprendió el partido, bueno, eso es lo que demuestra el PSG hoy en día, que viene demostrando durante este año lo que logró y bueno, esperamos que el domingo sea un lindo partido. Enzo, ¿puede ser un alivio para el Chelsea sentirse punto en esta final, que todo el mundo hable elogios del París? Bueno, normal que hablen del París, último campeón de Champions, creo que viene haciendo las cosas bien hace un tiempo y bueno, esperemos que el domingo sea una buena final para nosotros. Enzo, estamos en vivo para TC Sports, Enzo, y te quiero preguntar qué tiene de especial esta final para vos. Jugaste 6, si no me equivoco, ganaste 5, venís en una buena racha. ¿Qué significa este momento y cómo te agarra? Bueno, la verdad que las finales siempre son importantes, me gusta jugarlas. He tenido la suerte de ganar la mayoría, así que nada, es una final más, obviamente la voy a disfrutar. No como la del Mundial, pero sí se va a disfrutar casi de la misma manera. Enzo Fernández, entonces, favorito del París, pero no va a ser fácil. Sí, se va a encontrar no, un Chelsea, primero tácticamente muy bien estructurado, profe Castel. Sí. Va a ser un duelo por lo menos más parejo, desde las estructuras más parejo que el anterior partido entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. De eso no hay la menor duda. Sí. Y tiene mejor momento individual y colectivo este Chelsea. Tiene un trío de mediocampistas que me gusta. Por ejemplo, Palmer, Enzo y el ecuatoriano. No es favorito Castel, pero es otra cosa. Es un equipo que está ya más armado. Sí, claro. Tiene un mejor momento del que tenía el Real Madrid. Esa es una realidad. Y bueno, esta mañana hacíamos una encuesta en el programa en Jugada Maestra. Una encuesta, ¿cuál era el jugador más completo en la historia del fútbol mundial? ¿Cierto? Castel se fue, ¿ustedes se imaginan por quién se fue Castel? Por Pelé. Se fue por Sí, Pelé. por Pelé. Sí, y la mayoría se fueron por Pelé. Ajá. Gallego también se fue por Pelé. Sí. Creo que en esta mesa tampoco hay mucha diferencia. Hay quienes ven a Pelé el jugador más completo, pero resultó por otro lado el jugador más completo de la historia. Más completo de la historia. Se llama Ryan Bowman. ¿Cuál? ¿Le suena a Ryan Bowman? No, un desconocido, ¿sí? Sí. Pero hoy se volvió conocido en todo el mundo porque lo sancionaron y fue suspendido por 4 años por estar involucrado en 6.300 apuestas. Completo. Ese sí está lleno, está completo. Es el jugador más completo. Jugaba en la cancha y jugaba por fuera de la cancha. No. Es el más completo. Ganaba por los dos lados. Por los dos lados. No, mire. Pero lo grave era que apostaba inclusive a favor y en contra del equipo donde estaba. No. Involucraba a sus mismos equipos donde él a veces era goleador. 6.397 apuestas son exactamente
el número y obviamente luego salió la sanción y estábamos aquí echándole calculadora a ver si Jota me ayuda también con eso. Eran 6.300. Estoy aquí con la calculadora. 6.300 apuestas en un periodo desde el 2020 a 2023. Sí, eso lo sí. dividimos en 36 meses, los 3 Ajá. años, y daba 176. A mí me da más. Sí, 175. ¿Y si apuestas diarias? 175 por apuestas mes. por mes. Por mes. Y si eso lo dividimos en 30 por 30 días, le da 5,8 Casi apuestas por apuestas día. diarias. ¿A qué hora Casi entrenaba ese muchacho? Por Dios. No, era más apostador que futbolista. ¿A qué hora entrenaba? Es el jugador en la historia del fútbol el más completo de todos, sí. No, bueno, tremendo. ¿Qué tal? No, mire, la sanción detalló cuántas hizo, digamos, 2.600 apuestas entre diciembre de 2020 y julio de 2021. Y luego 3.100, ahí da las 6.300, entre agosto de 2021 y julio de 2023. Casi 6 ¿Lo apuestas por suspenden día. del fútbol de por vida o le van a dar No, una- 4 años. En China daba pena de muerte. Uy. ¿En serio? No, sí. En China da pena de muerte o da cadena perpetua, que son los últimos antecedentes que se han tenido en China. Aquí también lo comentamos, el ex técnico de la selección china le metieron 25 años simplemente por haber dado una coima para que lo nombraran director técnico de la selección de China. Uy, aquí estuviera encanado. Eso es muy extraño. El castigo que le dieron a uno de los beisbolistas más grandes de las grandes ligas, Pete Rose, el jugador que más hit conectó en toda la historia de las grandes ligas hasta ahora, 4,000 y pico, y no hay casi nadie que se le acerque todavía, por apostar. Y no apostaba en su equipo, en los partidos de él, no, apostaba por otras partes. No está en el Hall de la Fama. Por eso la le costó el Hall de la Fama. Claro. Bueno, en la historia del fútbol mundial hay mundialistas que han quedado suspendidos. Bueno, Paolo Rossi, goleador y campeón en el Mundial de España 82, pagó prisión por apuestas. Y en el Mundial del 78 Alemania tenía un centro delantero que era Klaus Fischer. Klaus Fischer también pagó cárcel por arreglo de partidos. Es decir que, pero este sí es el campeón. Es el campeón de todo. 6,000 y pico de apuestas mientras jugaba y apostaba contra y a favor de su equipo. No, hágame el Hasta favor. septiembre de 2028 está sancionado, tiene 33 años. O sea, puede volver a jugar si vuelve a jugar a los 37 años. Pero mientras está sancionado va a apostar más. Sí, porque ya no es prohibición para él. Ya no está jugando. Acaba de llegar el señorazo